La mayor revolución de la fe cristiana no comenzó con un gran milagro o una visión celestial espectacular. Ella comenzó con una carta. Sí, un simple pergamino enviado a una iglesia en Roma cambió el curso de la historia y moldeó todo lo que sabemos sobre el Evangelio. Pero, ¿por qué esta carta es tan poderosa? ¿Qué hay en ella que transformó imperios, dividió eras y continúa impactando vidas hasta hoy? Quédate conmigo, porque la respuesta puede cambiar tu propia caminata con Dios. Antes de continuar, ya suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así, no perderás ningún contenido que puede transformar tu vida y fortalecer tu fe. Roma, en el primer siglo, era el centro del mundo conocido. El Imperio Romano dominaba vastos territorios, imponiendo su cultura, leyes y religión sobre diferentes pueblos. La ciudad de Roma, en particular, era un caldero de creencias e ideologías, donde la adoración a los dioses paganos y el culto al emperador eran predominantes. En medio de este escenario, había una pequeña comunidad cristiana formada por judíos convertidos y gentiles que habían abrazado la fe en Jesucristo. Esta iglesia enfrentaba desafíos constantes, desde persecuciones veladas hasta divisiones internas entre judíos y no judíos. Es en este contexto que Pablo escribe su carta, lanzando luz sobre verdades fundamentales de la fe cristiana y preparando el terreno para su futura visita a la capital del imperio. La iglesia de Roma no había sido fundada por Pablo, al contrario de otras comunidades cristianas que surgieron a través de sus viajes misioneros. El origen de la fe cristiana en la ciudad probablemente remonta al día de Pentecostés, cuando judíos romanos escucharon el mensaje del Evangelio en Jerusalén y lo llevaron de regreso a su tierra. Con el tiempo, esta iglesia creció, pero también enfrentó crisis. Durante el reinado del emperador Claudio, los judíos fueron expulsados de Roma, lo que dejó a la comunidad cristiana predominantemente gentílica. Cuando los judíos pudieron regresar, surgieron tensiones entre aquellos que seguían tradiciones judías y los gentiles que vivían una fe más libre de la ley mosaica. Pablo, al escribir su carta, no solo deseaba enseñar doctrinas fundamentales del Evangelio, sino también promover la unidad entre estos dos grupos. Él sabía que la división entre judíos y gentiles podría debilitar el testimonio de la iglesia. Su mensaje buscaba mostrar que tanto uno como el otro estaban igualmente necesitados de la gracia de Dios y que la salvación venía solamente por la fe en Jesucristo. Esta necesidad de unidad y claridad sobre el Evangelio era aún más urgente, porque Roma no era solo una ciudad común, era la capital del imperio, el lugar donde las ideas se propagaban rápidamente por todo el mundo. Además, Pablo tenía un objetivo misionero al escribir esta carta. Quería usar Roma como base para un futuro viaje a España, un territorio donde el Evangelio aún no había sido proclamado. Para eso era esencial que los cristianos romanos entendieran profundamente el mensaje de la cruz y estuvieran firmes en la fe. Su carta, por lo tanto, no era solo una explicación teológica, sino un verdadero llamado para que la Iglesia de Roma estuviera preparada para desempeñar un papel fundamental en la expansión del Evangelio. La carta a los romanos no fue escrita por casualidad. Nació en un momento estratégico de la historia, cuando el cristianismo se estaba expandiendo rápidamente y enfrentando desafíos internos y externos. Con esta carta, Pablo estableció un sólido fundamento doctrinal para la Iglesia, abordando desde el problema del pecado hasta la gloria de la justificación por la fe. Este mensaje no solo impactó a los cristianos de la época, sino que continúa moldeando vidas hasta el día de hoy. Antes de convertirse en el gran apóstol de los gentiles, Pablo era conocido como Saulo de Tarso. Nacido en una familia judía de la tribu de Benjamín,
creció como un fariseo celoso, extremadamente comprometido con la ley mosaica. Educado a los pies de Gamaliel, uno de los mayores maestros del judaísmo, Saulo se convirtió en un perseguidor implacable de los cristianos. Él veía la nueva fe como una amenaza a la tradición de sus antepasados y estaba decidido a erradicarla. Sin embargo, su vida sufrió un giro radical en el camino a Damasco, donde tuvo un encuentro directo con Jesucristo. Este momento transformador lo llevó de perseguidor a proclamador del Evangelio. Después de su conversión, Pablo pasó años profundizando su conocimiento y recibiendo revelaciones de Dios sobre el Evangelio de la gracia. Fue llamado específicamente para llevar el mensaje de Cristo a los gentiles, un llamado que lo llevó a enfrentar grandes desafíos. Desde prisiones y naufragios hasta persecuciones y golpizas, su vida estuvo marcada por el sufrimiento, pero también por un compromiso inquebrantable con la misión de anunciar la salvación en Jesús. Su dedicación resultó en la fundación de varias iglesias y en la escritura de cartas que moldearían la teología cristiana para siempre. La carta a los romanos fue escrita en un momento crucial de su viaje misionero. Él estaba en la ciudad de Corinto durante su tercer viaje misionero y sentía que su ministerio en la región de Asia Menor y Grecia se estaba acercando al final. Su próximo paso sería llevar el Evangelio hacia el occidente, llegando hasta España. Para eso necesitaba el apoyo de la Iglesia de Roma, que podría ser su base de operaciones para esta nueva fase del ministerio. Además de este propósito misionero, Pablo también deseaba fortalecer a los cristianos romanos en la fe. Sabía que la Iglesia de Roma estaba compuesta por personas de diferentes orígenes y que había desafíos en la convivencia entre judíos y gentiles convertidos. Su carta, por lo tanto, no solo explicaba las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, sino que también buscaba promover unidad y madurez espiritual entre los hermanos. La profundidad de la carta a los romanos refleja el peso de la misión que Pablo cargaba. Él no quería solo que los creyentes de Roma entendieran el Evangelio, sino que estuvieran preparados para vivir y proclamar este mensaje en una ciudad que era el corazón del imperio. Su pasión por la salvación de las almas y su fidelidad al llamado de Dios son evidentes en cada línea de esta epístola, convirtiéndola en una de las más impactantes de toda la Biblia. Desde los primeros versículos de la carta, Pablo deja claro que el Evangelio es el tema central de su mensaje. Él declara que esta es la buena noticia de Dios para la humanidad, pues revela la justicia divina que viene por medio de la fe en Jesús Cristo. Ese concepto era revolucionario. En el mundo antiguo, la justicia era frecuentemente asociada a la obediencia a la ley o al estatus social. Pero Pablo presenta un nuevo paradigma, la justicia que viene exclusivamente por la fe, independientemente de las obras de la ley. La idea de que todos los seres humanos están igualmente condenados por el pecado es uno de los pilares de la carta. Pablo argumenta que tanto judíos como gentiles han fallado en cumplir la voluntad de Dios. Los gentiles se entregaron a la idolatría y a la corrupción moral, mientras que los judíos, aun teniendo la ley, no fueron capaces de cumplirla perfectamente. Así, él establece que nadie puede ser justificado ante Dios por sus propios méritos. Todos carecen de la gracia divina. Es en este punto que el Evangelio brilla. Si nadie puede alcanzar la justicia por sí mismo, Dios providenció un camino, la fe en Cristo. Pablo presenta a Jesús como aquel que murió por los pecadores, llevando sobre sí el castigo que merecíamos. Su resurrección prueba que su obra fue aceptada por Dios, garantizando la justificación de aquellos que creen. Esta es la esencia del mensaje de Romanos.
El justo vivirá por la fe, no por obras o ritos religiosos. Esta verdad no solo transforma la forma en que entendemos la salvación, sino que también afecta toda nuestra vida. La justicia que viene de Dios no es solo un concepto teológico, sino una realidad que cambia corazones, libera de la culpa y da un nuevo propósito a la existencia. El Evangelio presentado en Romanos sigue siendo un mensaje que desafía y transforma. Él derriba toda confianza en la propia justicia y invita a cada persona a depender completamente de la gracia de Dios. Esta fue la mensaje que revolucionó la vida de Pablo, de la iglesia primitiva y de incontables generaciones a lo largo de la historia. Desde los primeros capítulos de la carta a los romanos, Pablo establece un retrato impactante de la humanidad alejada de Dios. Él no suaviza la realidad del pecado. Por el contrario, describe en detalle la condición desesperadora del hombre sin la gracia divina. Su análisis comienza apuntando hacia los gentiles, que, a pesar de no haber recibido la ley de Moisés, son indesculpables ante Dios. La creación revela la gloria del Creador, pero los hombres prefirieron adorar a la criatura en lugar del Creador. La idolatría los llevó a una degradación moral profunda, donde la corrupción espiritual se reflejó en todo tipo de injusticia, impureza y perversión. Sin embargo, Pablo no se limita a condenar a los gentiles. Él se vuelve hacia los judíos, que tenían la ley y se consideraban moralmente superiores, pero también estaban bajo condena. Tener el conocimiento de la voluntad de Dios no los hacía justos automáticamente. Muchos se enorgullecían de su identidad religiosa, pero sus acciones demostraban hipocresía. Así, Pablo deshace cualquier argumento de superioridad moral y declara que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El problema del pecado no se restringe a un grupo específico, es una realidad universal. A lo largo de esta exposición, Pablo demuestra que el pecado no es solo un comportamiento equivocado, sino un estado de rebelión contra Dios. Afecta los pensamientos, las emociones y las acciones del ser humano, volviéndolo incapaz de buscar a Dios por su cuenta. El pecado corrompe la naturaleza humana y aleja al hombre de la comunión con el Creador. Incluso aquellos que intentan vivir moralmente bien aún fallan, pues la justicia de Dios exige perfección, algo que ningún ser humano puede alcanzar por sí mismo. Esta dura realidad plantea una cuestión esencial. Si nadie puede obedecer a Dios plenamente y todos están condenados, ¿cuál es la esperanza para la humanidad? Es aquí donde Pablo prepara el camino para la revelación de la gracia. Él demuestra que la ley, aunque santa y justa, no puede salvar a nadie. Su propósito es exponer el pecado y mostrar que el hombre necesita desesperadamente a un Salvador. El diagnóstico es grave, pero la solución que Dios providenció es infinitamente mayor. El cuadro sombrío pintado por Pablo no es un ejercicio de pesimismo, sino una preparación para la revelación de la buena noticia del Evangelio. Al mostrar la profundidad de la ruina humana, él exalta aún más la grandiosidad de la gracia divina. El pecado separa, corrompe y condena, pero Dios ya había providenciado un camino para restaurar la relación quebrada entre Él y el hombre. Tras exponer la condenación universal del pecado, Pablo presenta la solución extraordinaria de Dios, la justificación por la fe. Este concepto es la espina dorsal de la carta a los romanos y uno de los pilares centrales del cristianismo. A diferencia de la visión religiosa tradicional, que enseña que la salvación depende del esfuerzo humano, Pablo proclama que la justicia ante Dios no viene por las obras de la ley, sino únicamente por la fe en Jesucristo. La palabra justificación
es un término jurídico que significa ser declarado justo. En el tribunal divino, todos los seres humanos son culpables y merecen la condenación eterna. Sin embargo, Dios, en su gracia, eligió justificar a los pecadores, no con base en su rendimiento moral, sino mediante la obra redentora de Cristo. Él pagó el precio exigido por la justicia divina al morir en la cruz, asumiendo la culpa que era nuestra. Cuando una persona pone su fe en Jesús, la justicia de Él es acreditada en su cuenta y ella pasa a ser vista por Dios como completamente justa. Esta verdad fue revolucionaria en el tiempo de Pablo, especialmente para los judíos que confiaban en la obediencia a la ley para obtener favor ante Dios. El apóstol demuestra que la justificación por la fe no es una novedad, sino algo que ya estaba presente en las Escrituras. Él cita el ejemplo de Abraham, que fue declarado justo no por sus obras, sino por creer en Dios. La fe siempre ha sido el camino hacia la salvación, y ahora, en Cristo, esta realidad se manifiesta plenamente. Además de ser un acto legal, la justificación trae cambios profundos en la vida del creyente. Significa el fin de la culpa, ya que Dios no solo perdona el pecado, sino que lo elimina por completo. También trae seguridad, pues no depende de los esfuerzos humanos, sino de la fidelidad de Dios. Además, resulta en paz con Dios, ya que lo que antes era enemistad se transforma en una relación restaurada. Esta enseñanza cambió la historia del cristianismo y continúa impactando vidas. La justificación por la fe fue la base de la Reforma protestante y es la verdad que libera a aquellos que intentan alcanzar la salvación mediante su propio esfuerzo. En un mundo donde muchos aún buscan aceptación a través de sus buenas obras, el mensaje de Pablo sigue resonando. El justo vivirá por la fe. Para reforzar la enseñanza de la justificación por la fe, Pablo usa a Abraham como el mayor ejemplo de alguien que fue declarado justo sin depender de la ley. La elección de este patriarca no fue por casualidad. Para los judíos, Abraham era el padre de la fe, el modelo de obediencia y el punto de origen de la alianza con Dios. Sin embargo, Pablo argumenta que la justicia de Abraham vino antes de la circuncisión y de la ley mosaica, demostrando que su aceptación ante Dios no fue basada en obras, sino en fe. Abraham creyó en la promesa de Dios de que tendría una descendencia numerosa, incluso cuando todo indicaba lo contrario. Su esposa, Sara, era estéril y ambos ya estaban avanzados en edad. Hablando humanamente, la promesa era imposible de cumplir. Sin embargo, él no dudó, sino que se fortaleció en la fe, confiando en que Dios era poderoso para cumplir lo que había prometido. Esta fe fue lo que Dios acreditó como justicia, mostrando que el principio de la justificación por la fe ya estaba presente desde los inicios de la historia bíblica. El ejemplo de Abraham también desmonta la idea de que la justificación depende de rituales religiosos. Fue considerado justo antes de ser circuncidado, demostrando que su posición ante Dios no se basaba en una ceremonia externa, sino en la confianza genuina en Dios. Esto abrió la puerta para que no solo los judíos, sino también los gentiles pudieran ser justificados por la fe, sin la necesidad de cumplir la ley mosaica. La fe de Abraham no era pasiva, sino activa. Él no solo creyó intelectualmente en la promesa, sino que basó su vida en esta creencia. Esta es la misma fe que Dios requiere de todos los que desean ser justificados. La justificación por la fe no significa una vida sin compromiso, sino, más bien, una entrega total a Dios, confiando plenamente en su obra y en sus promesas. La historia de Abraham sigue siendo un poderoso recordatorio de que la salvación nunca ha sido una cuestión de esfuerzo humano. Dios siempre ha querido una relación basada en la confianza,
y no en reglas externas. Al igual que Abraham, somos llamados a creer contra las circunstancias, confiando en que aquel que prometió es fiel para cumplir. La justificación por la fe no es solo un concepto teológico, transforma radicalmente la relación del hombre con Dios. En Romanos capítulo 5, Pablo declara una de las verdades más liberadoras del Evangelio. Habiendo sido, pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Esta afirmación revela que, a través de la fe en Cristo, la enemistad que existía entre el hombre y Dios llega a su fin. Antes éramos enemigos, distantes y condenados. Ahora somos reconciliados, aceptados y podemos disfrutar de una relación de paz con el Creador. Esta paz no significa ausencia de dificultades, sino una certeza profunda de que nuestra posición ante Dios ha cambiado para siempre. El pecado había creado un abismo entre Dios y la humanidad, pero Cristo llenó esa brecha con su sacrificio. Esta reconciliación es un regalo inmerecido, una demostración del amor de Dios que no esperó a que nos convirtiéramos en dignos, sino que nos alcanzó cuando todavía éramos pecadores. Pablo enfatiza que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos débiles, mostrando que la salvación no se basa en méritos humanos, sino exclusivamente en la gracia divina. Además de la paz con Dios, la justificación nos introduce a una nueva vida. Si antes estábamos bajo la ira de Dios, ahora estamos bajo su gracia. Esto significa que no solo hemos sido perdonados, sino también que hemos recibido acceso libre a la presencia de Dios. Pablo describe esto como una nueva posición, donde el creyente permanece firme en la gracia y se alegra en la esperanza de la gloria de Dios. Esta esperanza no es una expectativa incierta, sino una certeza absoluta de que un día seremos plenamente transformados en su presencia. Aún en medio de las tribulaciones, esta nueva vida en Cristo nos da una perspectiva diferente. Pablo enseña que las aflicciones producen perseverancia, y la perseverancia genera experiencia, que a su vez fortalece la esperanza. Esto significa que el sufrimiento del cristiano nunca es en vano. Tiene un propósito y nos moldea para hacernos más semejantes a Cristo. Esta visión contrasta con la mentalidad del mundo, que ve el sufrimiento solo como algo negativo. Para el cristiano, incluso las dificultades son utilizadas por Dios para producir crecimiento espiritual. La paz con Dios y la nueva vida en Cristo son realidades que transforman completamente la manera en que enfrentamos la vida. Ya no estamos tratando de alcanzar la aceptación de Dios por nuestros propios esfuerzos. En cambio, vivimos en la certeza de que ya hemos sido aceptados y ahora caminamos en una nueva identidad, sostenidos por el amor inmutable del Padre. Aunque la justificación trae una nueva posición ante Dios, la vida cristiana no significa ausencia de luchas. En Romanos capítulo 7, Pablo describe un conflicto interno que todo creyente experimenta, la lucha contra el pecado que todavía habita en nosotros. Expone esta batalla de manera intensa y personal, revelando que incluso después de la conversión, todavía hay una naturaleza pecaminosa que resiste la voluntad de Dios. Pablo usa su propia experiencia para ilustrar esta realidad. Declara que desea hacer el bien, pero se da cuenta de que hay una fuerza dentro de él que lo inclina hacia el mal, afirmando: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Este desahogo sincero muestra que la transformación del creyente no ocurre de manera instantánea o automática. Hay una guerra constante entre la nueva naturaleza que desea obedecer a Dios y la carne que todavía está inclinada al pecado. Este conflicto es especialmente intenso para aquellos que intentan vencer el pecado por su propia fuerza.
Pablo explica que la ley revela el pecado, pero no tiene poder para liberar a alguien de él. Cuanto más alguien intenta justificarse por sus propias obras, más se frustra al darse cuenta de su incapacidad para obedecer plenamente. Este ciclo de fracaso lleva al apóstol a exclamar: «Miserable hombre que soy, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte?». Sin embargo, Pablo no termina esta reflexión en desesperación. Inmediatamente responde a su propia pregunta: «Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor». La solución a esta batalla no está en la fuerza de voluntad humana, sino en la dependencia total de Cristo. Solo a través de Él podemos experimentar la verdadera victoria sobre el pecado. Este capítulo de Romanos es crucial porque muestra que la vida cristiana es un proceso de santificación continua. Aunque la lucha contra el pecado es real, no estamos solos en esta batalla. La buena noticia es que el poder de Dios opera en nosotros y Él nos da la fuerza para crecer y madurar espiritualmente. Si Romanos capítulo 7 retrata el conflicto interno del creyente, Romanos capítulo 8 trae la solución: la vida en el Espíritu. Este es uno de los capítulos más poderosos de la Biblia, pues presenta la victoria definitiva que tenemos en Cristo. Desde el inicio, Pablo declara una verdad liberadora: «Ahora pues, ya ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús». Esta afirmación lo cambia todo. El creyente ya no está bajo la condenación de la ley, pues ha sido liberado por el sacrificio de Cristo. Esta libertad no significa que el cristiano puede vivir de cualquier manera, sino que ahora tiene un nuevo poder operando dentro de él, el Espíritu Santo. Antes estábamos sujetos a la carne, dominados por el pecado. Ahora, el Espíritu de Dios habita en nosotros y nos capacita para vivir de manera diferente. Pablo enseña que aquellos que viven según la carne están inclinados a la muerte, pero los que son guiados por el Espíritu disfrutan de vida y paz. El Espíritu Santo no solo nos da poder para vencer el pecado, sino que también nos confirma como hijos de Dios. Pablo dice que recibimos un espíritu de adopción por el cual clamamos: «Abba, Padre». Esto significa que no somos solo siervos de Dios, somos sus hijos amados. Esta identidad cambia completamente la forma en que nos relacionamos con Él. No necesitamos vivir más en miedo o inseguridad, porque tenemos la certeza de que pertenecemos a la familia divina. Otro punto extraordinario de Romanos capítulo 8 es la garantía de que el Espíritu intercede por nosotros. Muchas veces no sabemos cómo orar o qué palabras usar ante las dificultades, pero Pablo afirma que el propio Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto significa que incluso cuando nos sentimos débiles, Dios está trabajando a nuestro favor. El apogeo de este capítulo viene con una de las declaraciones más poderosas de la Escritura: «Porque estoy cierto de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni cosas del presente, ni del porvenir, ni poderes, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor». Esta verdad nos da total seguridad. Nada puede separarnos del amor de Dios. La victoria ya ha sido conquistada y nuestra esperanza está firmada en la fidelidad divina. Después de exponer la transformación que ocurre en la vida de aquellos que viven en el Espíritu, Pablo conduce a sus lectores a una de las verdades más sublimes de la fe cristiana: la seguridad de la salvación. En Romanos capítulo 8, él declara que nada puede separarnos del amor de Dios. Esta afirmación no es solo un consuelo emocional, sino una realidad teológica profunda que garantiza a los creyentes la certeza de que su salvación no depende
de sus méritos, sino de la fidelidad de Dios. Desde el momento en que una persona es justificada por la fe, su posición ante Dios es irrevocable. Esto no significa que el creyente no enfrentará dificultades o caídas a lo largo del camino, sino que su redención no está basada en su propia fuerza, sino en el poder de aquel que lo llamó. Pablo utiliza una secuencia impresionante de argumentos para demostrar esta seguridad. Pregunta: si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? La respuesta implícita es clara: nadie puede frustrar los planes de Dios. Si Él ya nos dio a su propio Hijo, ¿por qué no nos daría también todas las demás cosas necesarias para nuestro viaje hasta la gloria? Otro punto fundamental es que ninguna acusación puede prevalecer contra los elegidos de Dios. El propio Dios es quien los justifica. Si la sentencia de absolución ya ha sido dada por el juez supremo, ningún acusador tiene poder para anularla. Ni siquiera Satanás, que es llamado el acusador de los hermanos, puede cambiar la realidad de la justificación concedida por Dios. Pablo entonces presenta una lista de posibles fuerzas que podrían intentar alejarnos del amor divino: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Reconoce que la vida cristiana implica sufrimiento y oposición, pero enfatiza que nada de esto tiene el poder de separar a los creyentes del amor de Dios. Por el contrario, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Esta victoria no se basa en nuestra capacidad, sino en la obra completa de Cristo. El clímax de esta enseñanza es cuando Pablo declara con convicción que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni ningún poder presente o futuro podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Esta es el ancla de la fe cristiana, un amor inquebrantable, eterno y soberano, que sostiene a sus hijos hasta el final. Después de exaltar la seguridad de la salvación, Pablo se vuelve hacia una cuestión crucial. ¿Cuál es el papel de Israel en la historia de la redención? Esta pregunta era especialmente relevante para los cristianos de Roma, ya que muchos de ellos eran gentiles y podrían pensar que Dios había rechazado a los judíos. En los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, Pablo aborda este tema con profundidad, mostrando que Dios aún tiene un plan para Israel. Él comienza expresando una gran tristeza por su pueblo. A pesar de haber recibido promesas, alianzas y la propia ley de Dios, muchos judíos rechazaron al Mesías. Pablo aclara que no todos los descendientes físicos de Abraham son automáticamente en parte del verdadero Israel espiritual. La salvación nunca se basó en la etnia, sino en la promesa de Dios y en la fe. Él cita el ejemplo de Jacob y Esaú, mostrando que Dios elige soberanamente a aquellos que forman parte de su plan redentor. En continuación, Pablo aborda la cuestión de la responsabilidad humana. Aunque la salvación es un acto soberano de Dios, no excluye la necesidad de fe. Los judíos intentaron alcanzar la justicia mediante las obras de la ley, pero fracasaron porque no reconocieron que la justicia viene por la fe. Por otro lado, los gentiles, que no buscaban a Dios, encontraron la salvación a través de la fe en Cristo. ¿Eso significa que Dios rechazó a Israel definitivamente? Pablo responde con un enfático «de ninguna manera». Él explica que hay un remanente fiel entre los judíos que aceptó el Evangelio y que en el tiempo determinado por Dios, Israel como nación será restaurado. Usa la metáfora de la oliva, donde los gentiles fueron injertados en el lugar de las ramas naturales que fueron cortadas. Pero advierte que los gentiles no deben jactarse de esto, pues Dios puede restaurar a los judíos a su propósito original.
El gran misterio revelado por Pablo es que el endurecimiento de Israel es temporal. Cuando la plenitud de los gentiles haya entrado en el reino, Dios volverá su atención a Israel. Al final, toda la historia de la redención mostrará la sabiduría y la soberanía de Dios, que unió a judíos y gentiles en un solo pueblo para su gloria. Después de explicar el plan de Dios para la salvación de judíos y gentiles, Pablo hace una transición crucial en la carta a los romanos. En los primeros 11 capítulos, expuso las doctrinas fundamentales del Evangelio. Ahora, a partir del capítulo 12, muestra cómo estas verdades deben impactar la vida diaria de los creyentes. El primer llamado que hace es a la transformación mediante la renovación de la mente. Él comienza con una exhortación poderosa. Os ruego, pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí, Pablo deja claro que la respuesta apropiada a la gracia de Dios es la entrega total de la vida. El verdadero culto no se limita a rituales o ceremonias, sino que implica un compromiso diario de vivir para Dios. Esta transformación ocurre a través de la renovación de la mente. Antes de conocer a Cristo, nuestros pensamientos eran moldeados por los patrones del mundo. Nuestra mentalidad era egoísta, centrada en placeres pasajeros y ambiciones terrenales. Pero ahora, Dios nos llama a pensar de manera diferente, alineando nuestros valores y deseos a su voluntad. Esto solo es posible a través de la acción del Espíritu Santo y del estudio de la palabra. Pablo advierte que no debemos conformarnos con este siglo. Esto significa que el cristiano no debe adoptar las filosofías y valores que dominan la sociedad sin discernimiento. El mundo enseña que el éxito se mide por la riqueza, el estatus y el poder, mientras que Dios nos llama a servir, amar y vivir en santidad. Este contraste exige una decisión consciente de rechazar lo que es contrario a la voluntad de Dios y abrazar la transformación que Él opera en nosotros. Esta renovación de la mente no solo cambia nuestra forma de pensar, sino también nuestra manera de actuar. El propósito final de este proceso es que podamos experimentar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. En otras palabras, cuando nos sometemos a la transformación divina, comenzamos a vivir de acuerdo con el propósito para el cual fuimos creados. Después de enseñar sobre la transformación de la mente y la necesidad de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, Pablo aborda un tema delicado y fundamental para los cristianos: la relación con las autoridades gubernamentales. En Romanos capítulo 13, él presenta un principio que trasciende culturas y épocas. Toda alma esté sujeta a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no venga de Dios, y las que existen fueron ordenadas por Dios. Esta afirmación puede parecer desafiante, especialmente cuando los gobiernos son corruptos o injustos. Pero Pablo establece un principio mayor. Dios es soberano sobre todas las autoridades. Roma, en el tiempo de Pablo, era un imperio que mezclaba justicia y opresión. El gobierno ofrecía estabilidad e infraestructura, pero también imponía pesados tributos y perseguía grupos considerados amenazadores, incluyendo a los cristianos. Aún así, Pablo instruye a los creyentes a respetar las autoridades, pues ellas ejercen una función establecida por Dios para mantener el orden y castigar el mal. Él argumenta que los gobernantes son siervos de Dios para promover el bien y reprimir el mal, y que la desobediencia civil debe ocurrir solo cuando el gobierno exige algo contrario a la voluntad de Dios. La sumisión a las autoridades también se manifiesta en el pago de impuestos. Pablo dice claramente:
Paguen a todos lo que les es debido, a quien tributo, tributo, a quien impuesto, impuesto, a quien temor, temor, a quien honra, honra. Esta enseñanza refuerza la idea de que los cristianos deben ser ciudadanos ejemplares, cumpliendo sus deberes cívicos y testimoniando su fe a través de la obediencia a las leyes, siempre que éstas no contradigan los mandamientos divinos. Sin embargo, Pablo deja claro que esta sumisión al Estado no significa idolatría o aceptación ciega de cualquier decreto. Si una autoridad exige algo que contradice la voluntad de Dios, la prioridad del cristiano debe ser la obediencia al Señor. Ejemplos bíblicos, como Daniel en Babilonia y los apóstoles en Jerusalén, muestran que hay momentos en que la fidelidad a Dios exige resistencia al gobierno. La enseñanza de Pablo sobre la relación entre la Iglesia y el Estado sigue siendo un tema relevante. En tiempos de gobiernos inestables, persecuciones o leyes que desafían los valores cristianos, los creyentes deben buscar discernimiento para equilibrar la obediencia civil y la fidelidad al reino de Dios. El verdadero cristiano no se rebela innecesariamente contra las autoridades, pero tampoco se inclina ante órdenes que violan su fe. Después de tratar la relación con las autoridades, Pablo se vuelve hacia un principio fundamental que debe regir todas las interacciones humanas: el amor. Él escribe: «A nadie debáis cosa alguna, a no ser el amor con que os améis unos a otros, porque el que ama a otros ha cumplido la ley». Esta declaración revela que el verdadero cumplimiento de la ley no está en reglas externas, sino en la práctica del amor al prójimo. Los judíos valoraban la ley mosaica y sus mandamientos detallados, pero muchas veces perdían de vista el propósito central de la ley: el amor. Jesús ya había enseñado que toda la ley y los profetas se resumían en dos mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Ahora Pablo refuerza esta enseñanza, explicando que los mandamientos que regulan las relaciones humanas, como no matar, no adulterar, no hurtar y no codiciar, son naturalmente cumplidos cuando alguien ama verdaderamente. Este amor no es un sentimiento superficial o una emoción pasajera, sino un compromiso activo de buscar el bien del otro. Pablo enseña que el amor no hace mal al prójimo, es decir, quien ama no engaña, no explota, no traiciona y no perjudica a los demás. Esta perspectiva va más allá de una ética basada solo en el miedo al castigo y conduce a una obediencia motivada por el genuino deseo de agradar a Dios. Además, Pablo enfatiza que el tiempo es corto y que los cristianos deben vivir con urgencia espiritual. Él escribe: «Ya es hora de despertarnos del sueño, porque nuestra salvación está ahora más cerca de lo que cuando aceptamos la fe». Este aviso nos recuerda que el amor no puede ser pospuesto. No hay tiempo para vivir en egoísmo o disputas. El día final se acerca y cada creyente es llamado a reflejar el carácter de Cristo en el mundo. La enseñanza de Pablo sobre el amor, como cumplimiento de la ley, es una invitación a una vida que trasciende meras reglas religiosas. Es un llamado a vivir el Evangelio de manera práctica, demostrando un amor que impacta familias, comunidades e incluso enemigos. Este amor es la marca del verdadero cristianismo y la evidencia de una vida transformada por Dios. Después de tratar del amor como principio central de la vida cristiana, Pablo aborda un tema que era una fuente de tensión en la iglesia primitiva: las diferencias de opinión entre los hermanos. En Romanos capítulo 14 enseña cómo los cristianos deben lidiar con cuestiones secundarias de la fe sin caer en juicios o divisiones. La iglesia de Roma estaba compuesta por judíos, convertidos y gentiles.
y esa diversidad generaba conflictos sobre prácticas como la alimentación y la observancia de días especiales. Algunos hermanos, especialmente los judíos, todavía se aferraban a las restricciones alimentarias de la ley, mientras que otros, principalmente los gentiles, veían esas reglas como innecesarias. Pablo instruye que esas diferencias no deben ser motivo de desprecio o condenación entre los creyentes. Establece un principio fundamental: quien come, no menosprecie a quien no come, y quien no come, no juzgue a quien come, porque Dios lo recibió para sí. En otras palabras, cuestiones que no afectan la esencia de la fe no deben ser motivo de división. Cada cristiano es responsable ante Dios por sus propias convicciones y debe actuar de acuerdo con su conciencia. Pablo también enfatiza que nadie vive para sí mismo. Si un creyente se siente libre para comer cualquier alimento, pero esa actitud escandaliza a un hermano más débil en la fe, debe actuar con amor y evitar ser piedra de tropiezo. El enfoque no debe estar en la libertad individual, sino en el bien de la comunidad. El reino de Dios, según Pablo, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Esto significa que la esencia de la vida cristiana no está en reglas externas, sino en una vida guiada por el amor y la edificación mutua. Enseñanzas como estas continúan siendo extremadamente relevantes para la Iglesia actual. Aunque los debates han cambiado, la tendencia a juzgar o menospreciar a los hermanos por diferencias secundarias todavía existe. Pablo nos recuerda que la unidad de la Iglesia no se basa en uniformidad de opiniones, sino en el amor y el respeto mutuo. Cada creyente debe actuar de manera que edifique a los demás y glorifique a Dios, manteniendo el enfoque en lo que realmente importa: el Evangelio y la comunión en Cristo. A medida que Pablo se acerca a la conclusión de la carta a los romanos, retoma un tema que ha estado presente desde el inicio: la misión de la Iglesia y su ardiente deseo de predicar en Roma. Aunque ya había escrito una exposición completa sobre el Evangelio y sus implicaciones, sabía que la teoría sin acción no era suficiente. El Evangelio exige movimiento, expansión y proclama. Pablo deja claro que se considera un apóstol llamado específicamente para alcanzar a los gentiles. Escribe: pero os he escrito en parte más audazmente para traeros esto a la memoria por causa de la gracia que me fue dada por Dios, para que sea ministro de Jesucristo entre los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios. Veía su misión como un sacerdocio, donde no ofrecía sacrificios de animales, sino que presentaba a los gentiles convertidos como una ofrenda agradable a Dios. A pesar de haber predicado en muchas regiones, su corazón anhelaba alcanzar nuevas fronteras. Roma no era solo una ciudad importante, era el corazón del imperio. Si el Evangelio se afianzaba allí, podría propagarse aún más rápido por el mundo. Pero Pablo no quería solo visitar Roma. Veía a la Iglesia romana como una posible base para su próxima gran misión: llevar el Evangelio a España. El deseo de Pablo de predicar en Roma nos recuerda que la misión de la Iglesia nunca ha sido solo mantener la fe dentro de sus propias fronteras. El Evangelio es un mensaje que necesita ser llevado adelante, superando barreras culturales, geográficas y políticas. La Iglesia de Cristo no puede ser pasiva. Siempre debe estar avanzando, llevando el mensaje de salvación a todos los pueblos. El ejemplo de Pablo nos desafía a mirar más allá de nuestras zonas de confort. Podría haberse contentado con fortalecer a las iglesias ya establecidas, pero su corazón ardía por aquellos que aún no habían oído sobre Cristo. Este celo misionero debe inspirar a cada generación de creyentes a seguir expandiendo el reino de Dios, sin miedo a los desafíos que puedan surgir.
En el último capítulo de la carta, Pablo hace algo notable. Menciona por nombre a varias personas de la Iglesia de Roma. Esta lista extensa de saludos revela algo profundo sobre su carácter y sobre la naturaleza de la Iglesia primitiva. A pesar de su posición como apóstol y teólogo brillante, Pablo nunca veía la Iglesia como una organización impersonal, sino como una familia. Comienza saludando a Febe, una sierva de la iglesia en Cencrea, recomendando que los romanos la reciban con hospitalidad. Luego menciona a Priscila y Aquila, una pareja que había arriesgado su propia vida por él y que tenía una iglesia en su casa. Siguen diversas otras salutaciones, demostrando el vínculo personal que Pablo tenía con muchos de los cristianos de Roma, incluso sin haber visitado la ciudad. Esta sección nos enseña que el cristianismo nunca ha sido solo sobre doctrina. Siempre ha sido sobre relaciones. La fe cristiana se expresa en el amor práctico, la comunión y el cuidado mutuo. Pablo valoraba profundamente a cada persona, desde líderes conocidos hasta discípulos menos prominentes, mostrando que en el reino de Dios no hay distinción de importancia. Además de los saludos, Pablo también hace advertencias. Advierte en los creyentes que tengan cuidado con aquellos que causan divisiones y enseñan doctrinas contrarias al Evangelio. Sabía que, incluso en una iglesia saludable, siempre existe el riesgo de que influencias equivocadas se infiltren. Por eso, exhorta a los hermanos a permanecer vigilantes y a apartarse de aquellos que promueven engaño y discordia. El cierre de la carta a los romanos nos muestra que, para Pablo, la fe cristiana no era un concepto abstracto, sino algo vivido en comunidad. Termina con palabras de alabanza a Dios, recordando que todo lo que fue enseñado y vivido tiene un único propósito: glorificar a aquel que reveló su salvación tanto a judíos como a gentiles. La carta a los romanos no fue solo un mensaje para los cristianos del primer siglo. Su impacto atravesó los tiempos y moldeó profundamente la historia del cristianismo. Desde los primeros siglos, esta epístola fue reconocida como una de las más importantes de la Biblia, influyendo en teólogos, reformadores y avivamientos espirituales. Uno de los momentos más marcantes de la historia fue la conversión de Agustín de Hipona en el siglo IV. Era un joven intelectual insatisfecho con su vida, buscando respuestas en diversas filosofías. Un día, mientras estaba angustiado, oyó a una niña cantar: «Toma y lee». Tomó una Biblia y abrió directamente en Romanos, capítulo 13, versículo 14. «Revestíos del Señor Jesucristo y no tengáis cuidado de la carne en sus concupiscencias». Estas palabras penetraron su corazón y lo llevaron a entregar su vida a Cristo, convirtiéndose en uno de los mayores teólogos de la Iglesia. Siglos después, en el siglo XVI, la carta a los romanos fue el punto de inflexión para Martín Lutero. Como monje, luchaba con un profundo sentido de culpa y temor ante Dios, tratando de alcanzar la salvación a través de penitencias y buenas obras. Pero al estudiar Romanos capítulo 1, versículo 17, «El justo vivirá por fe», tuvo una revelación que transformó su vida y dio inicio a la Reforma protestante. Lutero afirmó que esta carta era la más pura exposición del Evangelio y que todo cristiano debería memorizarla palabra por palabra. Además de la Reforma, Romanos también tuvo un impacto profundo en el ministerio de John Wesley, en el 1500 siglo XVIII. Ya era predicador, pero aún no tenía certeza de su salvación. Durante una reunión, oyó a alguien leyendo el prefacio de Lutero sobre Romanos. Mientras escuchaba, sintió su corazón extrañamente calentado y tuvo la certeza de que era salvo por la gracia.
Este momento marcó el inicio del gran avivamiento metodista. El impacto de Romanos continúa hasta hoy, sea transformando vidas individuales o dando fundamento a grandes movimientos espirituales. Esta carta ha sido un instrumento poderoso en las manos de Dios. Su mensaje sigue resonando, desafiando a cada generación a redescubrir el poder del Evangelio y a vivir según la justicia de Dios. Si este mensaje tocó tu corazón y abrió tus ojos a la grandeza del Evangelio, no lo guardes solo para ti. Deja tu comentario aquí abajo compartiendo lo que más te impactó en la carta a los romanos. Tu participación puede inspirar a otras personas. Aprovecha también para enviar este video a amigos y familiares. Nunca sabemos quién puede estar necesitando esta palabra hoy. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora y activa las notificaciones para seguir profundizando tu conocimiento bíblico. Juntos, sigamos firmes en la fe y crezcamos en la gracia de Dios.